Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera clase introductoria alrededor del curso de milagros, este libro o este curso encargado de hacer un entrenamiento mental encaminado hacia nuestra paz interior. Hoy acá tengo algunos invitados, algunos participantes, algunos estudiantes que se han vinculado pues con nosotros a nuestro equipo BeFree para poder entrenarse y poder aprender a escuchar la voz de Dios para poder ser guiados y estar en plena disposición para poder tener recursos, para poder estar aquí en este mundo y poder entender el mundo espiritual y poder también entender por qué pasan o las situaciones o los conflictos, como darle un sentido a esta existencia. Todo el tiempo el ser humano está buscando encontrarle pues como un sentido universal, un sentido que va mucho más allá del simple significado que nosotros hemos venido dando a la vida. Que la vida, hay muchas personas que nos hemos estado preguntando que la vida tiene que ser algo más que nacer, crecer, reproducirse y morirse, que ir a pagar deudas, que ir a trabajar, que ir a estudiar. La vida tiene que ir de algo más. Y pues bueno, aquí estamos en esta clase aprendiendo los recursos que nos da este curso de milagros y pues vamos a comenzar como entendiendo la dinámica del curso. Nos vamos a enfocar en la parte introductoria y en lo que explican más o menos en el prefacio, como para ir teniendo pues un contexto de dónde nos lleva pues este entrenamiento. Bien, bueno, si tienen alguna pregunta para los participantes, por favor me pueden escribir en el chat o también pueden pues levantar la mano y yo pues les puedo dar la oportunidad para que puedan intervenir. Y si no, pues no pasa nada, estamos aquí atentos y receptivos para poder escuchar poder escuchar, entender y al menos tener las primeras bases y nociones de lo que se trata el curso de milagros. Muy bien, entonces comenzamos. ¿De qué se trata el libro, el curso de milagros? Pues es un programa de estudios que ha sido planeado meticulosamente. Es un curso tanto práctico como teórico, ¿sí? Aunque aquí pues ponen énfasis en la aplicación práctica, porque sin la práctica pues no puedes conseguir la experiencia que se propone alcanzar acá, ¿no? Y también, por supuesto, en ese orden de ideas se hace énfasis más en la experiencia que en la teología, ¿no? La idea es que nosotros podamos practicar las lecciones que se nos presentan aquí en el libro. Aquí el libro pues tiene una base teórica muy importante que le llaman acá la parte del texto, y también está el libro de ejercicios que está concentrado pues en toda la parte práctica para que tú puedas hacer ejercicios diarios y que puedas conseguir pues esa experiencia espiritual que te conecte o que te lleve a descubrir o a hacer conciencia de ese maestro interior que podemos llamar pues Jesús, el Espíritu Santo, Dios, que hable a través de nosotros, porque Él siempre nos está hablando, siempre nos está comunicando algo, pero nosotros pues no le escuchamos, y porque tenemos pues muchísimas capas que ya en el transcurso de estas clases vamos a ir aprendiendo de qué se trata todas esas capas y toda esa neblina que no nos deja pues ver y entender el mensaje de Dios. Pues bueno, es precisamente que se hace pues como este énfasis. No obstante, la parte del texto pues nos ayuda mucho como a poder entender la dinámica de nuestra mente, ¿sí? Pero pues aquí subrayan lo siguiente:
una teología universal es imposible, mientras que una experiencia universal no solo es posible, sino necesario. Y es allá donde nos conduce este libro, y es por eso que desde un comienzo he mencionado de que se trata de un entrenamiento mental, porque vamos a entrenar nuestra mente para poder cambiar de mentalidad, poder cambiar de pensamiento, poder cambiar nuestra forma de percibir el mundo. Es muy importante y se hace urgente poder nosotros tener otra forma de ver la vida y poder entender la dinámica de nuestra existencia. Eso nos da una nueva visión, una nueva forma de contemplarlo todo, y esto pues va encaminado precisamente hacia la paz, a la conexión, como ya lo mencioné y vuelvo e insisto, en la conexión con ese maestro interior, que lo pudiéramos llamar así, con el maestro del amor, o con el amor, con la conexión directamente con Dios. Bien, y aquí también hace énfasis en el libro, en esta parte introductoria, en el prefacio, que aunque su enfoque es cristiano, porque como se acaba de mencionar, o como lo acabo de mencionar, pues nos habla pues de la conexión con Dios, de la comunicación con el Espíritu Santo, de nuestro Maestro Jesús, de las enseñanzas que Él nos dejó y nos vino como a aclarar a través de este libro, pues de que venía sus enseñanzas, que fue lo que nosotros no le pudimos comprender, cuál fue el mensaje que Él realmente quiso venir a darnos, ¿no? Entonces, pues su enfoque pues es cristiano. No obstante, el curso aborda temas espirituales de carácter pues universal, muchísimo más grandes. Este texto expone conceptos en los que se basa el sistema de pensamiento, ¿no? de nuestra mente, pero todos esos conceptos, pues como dicen acá, pues que son temas espirituales de carácter universal, pues aquí explican es una metodología, una forma de poder entender, digamos, este sistema de pensamiento de nosotros, pero hay muchas otras formas de poder nosotros también entender de qué se trata todo esto, pero el libro lo que nos muestra es como un camino de muchos otros que también existen. Bien, entonces aquí voy a explicar un poco la parte del texto del libro, que es la parte teórica, que puede ser un poco densa para algunos, que aunque pareciera claro su lenguaje, pues es también muy metafórico y tiene un lenguaje elevado, y de pronto podemos tener ciertas dificultades en poderle entender, ¿no? Porque pues habla de toda la dinámica, bueno, en que se basa todo nuestro sistema de pensamiento, y pues que nos explica la dinámica del ego, nos explica las formas de percepción que nosotros tenemos del mundo, y pues toda esta dinámica o esta forma explicativa que tiene el libro pues puede llegar a ser pues un poco densa. No obstante, se puede ir entendiendo porque más adelante el libro sigue explicando de alguna otra manera, de muchísimas formas, repite y repite, de diferentes formas, de diferentes palabras, con diferentes ejemplos, de qué manera nosotros podemos entender como todo el mensaje. Sin embargo, pues no se vayan a dar por vencidos si al comienzo les resulta un poco pues como complejo, de pronto que no pueden entender qué es lo que significa, pero el libro mismo te lleva junto con la práctica pues a poder aterrizar y entender el mensaje, ¿ya? Sin embargo, pues para eso también estamos aquí. Por eso nosotros, el equipo pues Be Free, estamos acá para brindar un apoyo, un acompañamiento y poderles ayudar a ustedes a aterrizar esos conceptos, a poderlos integrar, a acomodarlos y a darles un contexto en esa realidad que nosotros tenemos, de tal manera que podamos sacarle mayor provecho y que el entrenamiento pues se lleve a cabo tal como nosotros también lo queremos, ¿no? Y nosotros queremos tener pues un cambio de mentalidad. Muchos de los que venimos aquí pues, con este curso y aprender lo que nos da el curso, este entrenamiento, pues venimos principalmente buscando la paz. Nosotros
la mayoría ya estamos cansados de pronto de repetir y repetir escenas y vivencias y situaciones. De pronto estamos cansados de ver injusticias de afuera, estamos cansados de pronto de las enfermedades, de las miles necesidades que nosotros tenemos o que vivimos día a día. Y pues aquí nos encontramos para poder llegar a encontrar esa paz que es netamente interior, es una cosa que viene de cada uno de nosotros, es un proceso individual, pero que también lo podemos conseguir de manera grupal. ¿Qué significa esto? Pues que aunque estos son unos ejercicios individuales y cada uno tiene su proceso, cada uno tiene su tiempo, pues aquí nos vamos acompañando entre todos, pues para que se pueda facilitar, como dije ya anteriormente, pues la integración de estos elementos y de este aprendizaje que es tan maravilloso, pues como las enseñanzas que podemos encontrar aquí. Bien, en el libro de ejercicios, porque además de esto, bueno, como ya dije, está el libro del texto, que es la parte teórica, tenemos el libro de ejercicios. Y pues el libro de ejercicios subraya que es mediante la práctica que nosotros podemos conseguir esa experiencia espiritual pues que se propone, ¿no? Y para ello pues tenemos 365 días que día a día pues vamos a ir escuchando cada lección y vamos teniendo la oportunidad o nos damos la oportunidad de practicarla y de llevarla a cabo como se nos dice aquí. Aquí se recomienda que en la parte práctica pues que tú no necesitas hacer 2 lecciones en un solo día. De hecho, pide que por favor no hagan 2 lecciones en un solo día, sino que pues cada día pues una lección, aunque es probable que te puedas demorar varios días en una sola lección y que es válido y no pasa nada. Este desarrollo práctico del libro pues nos hace énfasis en que nosotros de verdad vivamos la experiencia y que nos demos la oportunidad de utilizar este recurso práctico del libro para poder llegar a tener esa conexión con Dios. De pronto algunos se podrán decir, bueno, yo tengo una conexión con Dios y la tengo siempre. Yo diría, y lo que he venido entendiendo y lo que nos plantea el curso es que Dios tiene una conexión contigo permanente, pero nosotros no tenemos una conexión con Él porque nos consideramos separados de Dios, y eso es parte del principio en lo que se basa el curso de milagros, y es que nosotros en nuestra mente nos consideramos separados de Dios, ¿sí? Y no conocemos a Dios. Y este libro con este mensaje es darnos la oportunidad de conocer a Dios de verdad, mediante las enseñanzas de Jesús y mediante la práctica de los ejercicios, que nosotros podamos desarrollar esa habilidad o esa posibilidad, esa capacidad de poder escuchar la voz de Dios, que nos habla permanentemente, pero que detrás de toda esa capa, como ya lo mencioné desde el comienzo, esa capa de pensamientos, de ilusiones, de emociones, que no nos dejan ni ver ni escuchar correctamente. Bien, dentro de este libro, además del texto, el libro de ejercicios, pues también tiene un manual que le llaman el manual para el maestro. Y este manual para el maestro está escrito en forma de preguntas y respuestas, y está hecho así porque está con el objetivo de poder contestar todas las inquietudes, pues las más frecuentes, por supuesto, que puede tener uno como estudiante. Bien, desde este orden de ideas, pues realmente no hay una relevancia por cuál parte nosotros queremos comenzar con el libro. Es decir, nosotros podemos comenzar leyendo el texto del libro, o podemos iniciar directamente con el libro de ejercicios, o podemos iniciar con el manual para el maestro, o podemos hacerlo simultáneamente, poder ir leyendo el texto, poder ir haciendo los ejercicios y después profundizar en el manual para el maestro. Aquí no hay un orden, no hay un derecho, no hay un revés.
cada persona el libro le llega de una forma como la persona a sí mismo lo necesita, porque pues es la forma que tiene Dios para comunicarse con uno. Él individualiza la forma como nosotros pues podemos entender este mensaje. Lo importante es, y esto lo plantean lo dejan muy claro en este libro, es que este es un curso obligatorio. Este es un curso obligatorio. Este plan de estudios lo tenemos que llevar a cabo, sí o sí. Aquí la diferencia radicaría, o no la diferencia, sino como tú eliges, ¿no? La decisión de hacerlo o de ponerlo en práctica, eso depende de cada uno de nosotros. Muy bien. ¿Cómo vamos? Si van teniendo preguntas, por favor, me las escriben en el chat o ya saben, yo les doy la palabra para que ustedes puedan intervenir. Muy bien, parece que todo va en orden. Entonces, bueno, quiero continuar con el planteamiento que nos dice aquí el curso. Aquí el libro nos menciona que el curso es un comienzo y no es un final. Es decir, como que yo tomo el curso, voy a hacer ese entrenamiento y ya con eso entonces yo voy a alcanzar la plenitud de mi paz total, mi conciencia plena, mi comunicación con Dios permanente. Esto no es una finalidad, este es el comienzo a través de las lecciones, de este marco teórico, del manual para el maestro y toda la clarificación de términos y todo lo que nos presenta aquí el libro es como la forma como nos hacen llegar el inicio, es como el motor, es como si hacemos un paralelo como para cuando estamos conduciendo un carro, por ejemplo, sería como la palanca de arranque, como el cambio 1, ¿cierto? El primer cambio en el que nosotros vamos a ir andando, ¿no? Y de pronto hasta el cambio 2, cuando tú vas andando y vas acelerando, ¿bien? Pero esos son los primeros pasos, porque ya de ahí en adelante, pues sigue este proceso continuo, ¿sí? Porque el propósito que tiene este libro, además de ser este comienzo introductorio, dándote las bases y dándote parte de este entendimiento y de la libertad y consiguiendo en gran parte la paz que se necesita, el propósito es aprender a oír tan solo la voz que habla por Dios. Repito, el propósito es aprender a oír tan solo la voz que habla por Dios. Porque de ahí en adelante es esa voz, es la voz de Dios, quien dirigirá nuestro camino. Y de ahí en adelante tienes toda una cantidad de camino para seguir recorriendo, para seguir aprendiendo, ¿sí? Aquí no se necesita que tú vuelvas a repetir o que nosotros volvamos a repetir las lecciones una vez nosotros hayamos terminado los 365 días o las 365 lecciones, una vez hayamos leído toda la parte del texto del libro, el manual para el maestro, el canto de la oración, calificación de términos, etc. Dice que basta solo pues una sola vez, porque de ahí en adelante cuando tú aprendes a escuchar la voz que habla por Dios, pues de la mano con Jesús, de la mano con el Espíritu Santo, pues tú vas a seguir teniendo tus propias lecciones. No obstante, habemos muchos de nosotros que volvemos a repetir las lecciones, volvemos a repetir las lecturas porque no siempre las podemos comprender desde el comienzo, o inclusive pasa muchísimo, y es que desde el comienzo no tenemos la disciplina. De pronto hago una lección hoy, la otra lección una o 2 semanas después, entonces pues no le cojo el ritmo, porque no todos pues somos disciplinados, y al comienzo pues también es como una etapa exploratoria. Yo la he denominado así, la denomino como esta etapa exploratoria en la que tú estás como mirando qué pasa, a dónde va, de qué trata, hago una lección, otra no, y así. Entonces,
Pero cuando termina este primer año, entonces decimos, oye, no, mira, yo creo que me quedó faltando, hay muchas cosas que no pude hacer bien, algunos ejercicios me los salté, o me quedé muy atrasada, o no pude hacerlo todo. Entonces pues uno vuelve a comenzar hasta el día o el momento o el año en el que hacemos todos los 365 días, las 365 lecciones, leemos, nos volvemos como estudiosos, atentos y juiciosos del curso. Es allí cuando nosotros pues vamos a ir interiorizando cada vez más y mejor de qué se trata todo esto. Yo, por ejemplo, pues no me bastó una sola vez, por supuesto. Yo lo he venido leyendo ya como 4, esto es como la 5ª vez que estoy leyendo el libro y que estoy estudiando las lecciones, pero cada vez más se siente como la ligereza, se siente que pues ya no es como al principio, es como, ay, tengo que hacer la lección, ay, se me olvidó, tengo que hacer esto. Ya después como que viene a ti y tú ya tienes una facilidad para escuchar esa voz que habla por Dios y empiezas a sentir que de verdad, pues, quién te está acompañando en este camino y se está mucho más atento de este maestro interior, en este caso, pues, Jesús, que yo lo llamo como mi hermanito mayor, que es el que me toma de la mano y es el que me guía. Y de eso se trata entonces, pues, este libro, que nosotros lo hagamos, pues, de esta manera. Bien. Vale, entonces, ¿qué postula este libro? Para seguir continuando, el libro postula algo muy importante aquí y es que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Repito, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Ese es el postulado del libro y, bueno, ¿cómo lo podemos entender? Pues yo pensaría que después de este año, de todas estas lecturas y de todo este entrenamiento, vamos a poder entender muchísimo mejor esta frase. Sin embargo, voy a darles como una pincelada o una pauta de dónde nos lleva esta postulación, que es la principal, es la base, es como el marco teórico en el que se basa pues todo este texto. Bueno, aquí mediante esta frase se hace una distinción entre lo que es real y lo irreal. Aclaro, este libro, basándose en esa premisa de que nada real puede ser amenazado, nada que sea verdadero puede ser atacado, porque lo verdadero, lo real, pues sencillamente es, y no hay amenaza alguna que amedrante su ser, su esencia o su presencia. Nada irreal existe, pues nada que no sea de verdad, que no sea real, pues tiene valor y carece de valor y pues sencillamente no existe. Esto es una redundancia, pero es una premisa que nos refuerza lo primero. Y en esto radica la paz de Dios. En esto radica la paz. Solo lo real existe y lo real no puede ser amenazado. De ahí en adelante, todo lo irreal no existe, no está, no se contempla, no hay amenaza para lo real. Bien, entonces mediante este libro nos hacen una explicación bastante exhaustiva y profunda acerca de la distinción entre lo real y lo irreal. Pues aquí hacen un planteamiento y es que nosotros como seres humanos tenemos un grave problema de percepción. Gravísimo problema de percepción. ¿En qué sentido gravísimo problema de percepción? En el que nosotros percibimos distorsionadamente. Nosotros no vemos las cosas realmente como son. Nuestra percepción es
muy limitada, es muy escasa y está basada en la carencia. Nosotros no tenemos una visión global de las cosas. Lo que yo veo acá, aquí sentada, por ejemplo, en mi oficina, aquí en mi escritorio, tengo una visión muy pequeña de la vida. Es la visión que yo misma me he forjado, que yo misma me he dado, ¿sí? Pero no corresponde a la percepción global de la que tiene el resto del mundo. Somos muy individuales y tenemos una mente en ese sentido, pues corta, o se nos queda corta, porque nosotros todo lo vemos limitado, ¿sí? Entonces aquí en este texto, en este libro, pues nos enseña a poder darnos cuenta o llevar a la conciencia aquello de lo que es real y de lo que es irreal, y cómo nosotros podemos darnos cuenta que lo que estamos percibiendo pues está distorsionado. Nosotros no estamos viendo correctamente, pero cómo entender esto, cómo verlo, ¿no? Las pautas, cómo entender ese sistema de pensamiento, cómo entender ese sistema perceptual y cómo nosotros pues lo usamos, ¿no? Es gran parte en lo que se basa este libro, y por eso se convierte en una herramienta muy importante, porque cambiando de percepción cambiamos de mentalidad, y al cambiar la mentalidad pues cambiamos de comportamiento, y cómo esto nos puede conducir a vivir un mundo, pues en un mundo feliz, en el mundo que finalmente Dios creó. Porque una parte de lo que mencionan en este libro es que el mundo tal como nosotros lo vemos, este mundo no lo creó Dios. Y claro, esto puede generar, pues como en primera instancia rechazo, después puede generar miedo, angustia, desasosiego, porque no, nos puede llegar a dar como algo, pero ¿cómo así que este mundo no fue creado por Dios? ¿Sí? Pero pues, entonces, ¿qué fue creado por Dios, no? Y entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo acá? Pues bueno, precisamente, no me voy a entrar ahora en esto porque estamos en la parte introductoria, pero es allí en lo que eso se sustenta y se explica claramente por qué este mundo tal y como nosotros lo percibimos, pues este mundo no fue hecho por Dios, la violencia no fue hecha por Dios, la mentira no fue hecha por Dios. Aunque pareciera claro para muchos de nosotros, claro, es que pues Dios no hace eso, no existe la violencia, es decir, Dios no creó la violencia, nosotros somos los violentos, ¿vale? Pero realmente, ¿qué significa eso de por qué entonces existe la violencia, siendo que Dios no la creó? ¿Qué hace de nosotros que seamos violentos? ¿O de dónde nace esta cosa de la maldad? ¿Cierto? Si esto es algo que precisamente Dios no creó. Este libro no es un comienzo, perdón, no es un final, es un comienzo de nuestro camino espiritual, y postula que nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. Hace una distinción entre lo que es real y lo irreal, y nos ayuda a entender nuestros mecanismos de percepción, cómo percibimos el mundo y por qué percibimos distorsionadamente, y nos despeja el camino para poder llegar al conocimiento, a la certeza, a Dios. Bien, bueno, pues entonces con esto los dejo. Mil bendiciones y ofrezco milagro para ustedes. Hasta la próxima. Chao.